estamos hablando de la paz de Dios. La paz de Dios la alcanzan todos aquellos que tienen su amistad. Vamos a mirar hoy si eso es real. Algunos la tienen muy estrecha, la tenemos, algunos la tenemos más o menos, algunos estamos empezando a tenerla, pero ¿qué es lo ideal? Que cada día esa amistad con Dios sea más estrecha. Entonces vamos a ir a Isaías 60, versículos 17 y versículo 18. ¿Qué dice Isaías 60? Dice: en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedra hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que usted y yo entendemos para qué Dios nos trajo a Torreón Fuerte, entonces toda esta palabra se va a cumplir en nosotros. Hemos hablado, yo diría que casi todo el año, ¿verdad? De Isaías 60. Y hemos desglosado cada versículo bien y lo hemos ampliado bien. ¿Cuántos lo han disfrutado? Todos lo hemos disfrutado. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Esto, vamos a ver la gloria de Dios. El Señor nos va a bendecir en todas las áreas, quiere decir estos dos versículos. ¿Qué más quiere decir? Vamos a tener una habilidad amplia de manejar nuestros negocios, de manejar nuestras vidas, y vamos a tener el privilegio de ser la luz, la sal de la tierra, de impartir la presencia de Dios en muchas vidas, y seremos llamados ¿cómo? Salvación y tus puertas alabanza. Somos un pueblo que sabemos para qué Dios nos lavó con la sangre de su Hijo amado. Amén. Entonces, le doy gracias a Dios por todo lo que hemos podido lograr. Muy bueno el anuncio del hermano Fernando. Yo los escucho desde allá. Cuando estoy allá siempre pongo el despertador a las 3 de la mañana. Es allá. A las 3 de la mañana estoy ahí escuchando los 5 minutos, y a veces escucho también todo el programa. Y sí, uno se entera de cómo va. Pero lo más importante es que nosotros nos proyectamos a algo más. Diga, nosotros nos proyectamos a algo más. Amén, no son 5 minutos. Diga, es mucho más. ¿Hasta dónde lo hará Dios? Lo vamos a ver en un poco tiempo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Bueno, Padre, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos permite disfrutar, Señor, de la paz tuya, Señor, en el cual, Señor, podemos ahondar más, Señor, sumergirnos más en lo que es tu paz en medio nuestro, lo que es tu paz en cada uno de nosotros, Señor, de lo que tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros logremos para poder ser ese pueblo amado, ese pueblo al que tú llamas hijos, pueblo separado, pueblo redimido, pueblo, Señor, al que tú lo tienes como especial tesoro para realizar, Señor, tu propósito en toda la tierra, Señor. Declaro que este es un pueblo amplio, Señor, en recibir esta semilla, Señor, en recibir tu palabra, Señor, y que vamos a dar muchos frutos, Señor, al 100 por 1, como tú lo demandas en tu palabra, Señor, que no estamos aquí por casualidad, sino por tu inmenso amor, Señor, por tu grandeza, Señor, porque tú quieres, Señor amado, que seamos hijos de luz, hijos de tu luz, hijos redimidos, Señor, por ti, para la gloria tuya, para bendición nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo estuve mirando
¿Qué quiere decir la paz de Dios? ¿Quiénes son los que dan la paz de Dios? Y encontré el versículo Mateo 5:9. Mateo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otra Biblia dice bienaventurados los que procuran la paz, estos serán llamados hijos de Dios. Entonces, los que procuran la paz, para poder procurar la paz, para yo ser un proyectador de paz, tiene que haber paz en mí, ¿verdad? Y para que haya paz en mí, yo tengo que ser un hijo de Dios, tengo que ser un hijo redimido, ¿verdad? Tengo que ser un hijo transformado, tengo que ser un hijo establecido y entendido en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que esto es cierto? Y dice: bienaventurados los pacificadores, los que anuncian la paz, los que desean el bien a la gente, los que quieren proyectar la gente hacia el bien. Bienaventurado quiere decir 1000 veces feliz, quiere decir supremamente feliz, quiere decir el que disfruta el ser llamado, pero llamado en voz alta, no a escondidas. Hay quienes dicen: yo soy cristiano, pero no le digo a nadie, ¿verdad? Y quieren tapar que son cristianos, pero porque ya tienen las tinieblas en su vida, porque ya están haciendo algo que a Dios no le agrada. Entonces, los pacificadores son los que tienen una verdadera comunión con Dios para poder proyectar. En Romanos 8, versículo 7, vamos a mirar ahí, Romanos 8, versículo 7, vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Dice: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hay quienes dicen: ah, no, yo soy amigo de Dios, pero yo vivo como yo quiera. Como quiera no agrada a Dios. Porque yo también viví en un tiempo supuestamente agradando a Dios. Y yo desde que tengo conocimiento he respetado a Dios en mi vida, ¿verdad? Y siempre he tratado de ser lo mejor. Pero cuando me acerqué más a Dios, cuando entendí que la palabra es mi ¿qué? Mi guía, mi lumbrera, que necesito estar en su presencia, necesito de su espíritu, y primeramente le recibí en mi corazón al Señor Jesucristo para que guiara mi vida. Entonces yo entendí que era otra vida, entendí que la vida pasada era la vida pasada, a pesar de que no hacía cosas malas, porque hay quienes dicen: yo no mato, yo no robo, no le hago mal a nadie, pero vive como quiere y cree que así le agrada a Dios. Pero aquí que dice que los designios de la carne, los que practican los designios de la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora vamos a ver quiénes son los que viven en la carne. Gálatas 5, versículo del 16 al 22, miramos quiénes son los que practican las obras de la carne. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ya leímos en el 22 lo opuesto a las obras de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que si usted y yo ya tenemos a Jesucristo en nuestra vida de una manera total, de una manera radical, entonces se deja ver. Dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Pero dice el fruto. Y no es los frutos, como algunos dicen, es el fruto. El fruto es una manzana, ¿cierto? El fruto es, ¿qué más podía ser una manzana? Que no sea una manzana, una naranja, para que usted me entienda. El fruto en una sola función. Entonces, los que viven en el Espíritu, el fruto del Espíritu fluye. ¿Verdad que sí? No se manifiesta en las obras de la carne. No le gusta desobedecerle a Dios. No le gusta vivir fornicando o vivir adulterando o todas estas cosas que leímos acá. Las obras de la carne. No le gusta buscar los brujos, o no le gusta adorar ídolos, o le gusta todo lo que dice acá. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que entendamos nosotros que tenemos que dejar las obras de la carne a un lado y ser como espirituales, ser más espirituales. El fruto del Espíritu fluye a través de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor se manifiesta a través de ti. ¿Cuándo? En todos los momentos. El amor, el gozo. ¿Qué quiere decir que se manifiesta el gozo? En toda situación. Ay, tengo un problema tan grave, pero tengo como la certeza de que Dios me va a ayudar. Tiene el gozo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros rechazamos las obras de la carne, como lo dice acá en Romanos 8, versículo 7, somos más amigos de Dios. Dígale a los hermanos, si tú rechazas las obras de la carne, eres más amigo de Dios. Dígale, es más, si tú renuncias a las obras de la carne, que es el pecado, serás amigo de Dios. Amigo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios si dejamos lo que este mundo nos ofrece. ¿Cuánto me están entendiendo? Vamos a leer en 1 de Juan 1, versículo 7. 1 de Juan 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en ¿qué? En luz, como Él está en luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted no está en luz, si usted no ha recibido a Jesús de verdad, usted todavía es carnal. Y la sangre de Cristo usted no lo puede limpiar ni librar todo mal. ¿Verdad que eso es lo que está diciendo la palabra? Y entonces hay quienes dicen, ay, el Señor me libra de todo mal y hace lo malo, ¿verdad? Y se mantiene diciendo mentiras, se mantiene adulterando, pecando, fornicando. ¿Será que es librado? No puede ser, porque su amistad con Dios está muy lejos. Entonces, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, nosotros nos reunimos
y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Diga, nos reunimos todos los que estamos en luz. Si algunos vienen a recibir la luz y no volver a ser de las tinieblas, ¿verdad que sí? A eso venimos a la iglesia. Cuando yo empecé a ser cristiana, todavía decía mentiras. Y entonces, cuando me llamaban por teléfono, yo le decía a uno de mis hijos, diga que no estoy. Pero cuando yo entendí que yo ya era cristiana, que Jesucristo habitaba dentro de mí, que sucedió algo maravilloso en mi vida, entonces cuando ya me decían, mami, teléfono, no, ya voy, o diga que le llamo enseguida. Adiós la mentira, ¿verdad? Y así se va perfeccionando cada día nuestro hombre interior y vamos estrechando la amistad con Dios. ¿Cuánto les ha sucedido igual que a mí? Entonces, tenemos que lograr cada día tener una amistad más estrecha con Dios. En la medida que el pueblo Torreón Fuerte logra esta amistad estrecha con Dios, entonces se puede levantar más el poder de Dios. ¿En donde? En nuestra iglesia, en nuestra nación, logramos el propósito que Dios quiere de que nosotros seamos restauradores. Amén. Dice el Levítico 7, para hablar un poquito de qué se había que hacer para usted poder tener esa limpieza, poder ser ese amigo de Dios. Había una ley, unas reglas en Levítico 7. Quiero que miremos un poquito de esto. Pero ¿para qué lo hacemos? Para que entendamos qué tanto privilegio hemos recibido nosotros con la redención de nuestro Señor Jesucristo, que es a través del único que nosotros podemos tener la amistad con Dios. Dice en el capítulo 6 de Levíticos, los sacrificios, leyes de los sacrificios. ¿Pero para qué? Para el hombre estar purificado. Dice, vamos a leer solamente del 1 al 6 del capítulo 7. Dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán la sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre son los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar de esto, es cosa muy santa. Entonces, ¿qué vemos acá? Unas reglas, unas leyes que había que realizar. ¿Y qué había que hacer? Coger un animal, un cordero, y hacer todas estas cosas, ¿cierto? Para poder rendir, ¿qué? Un sacrificio real. Usted, el hombre quedaba libre de la culpa en este caso, y se ofrecía un sacrificio por la culpa, se ofrecía un sacrificio por cada cosa o falta cometida, por el pecado y también por la consagración. Uno decía, para hacer un holocausto de paz. O sea, el hombre hacía esto y decía, ay, bueno, creo que ahora sí ya quedé libre de todo esto que asediaba mi vida, todos estos pecados. Pero ¿qué sucedió? No era suficiente, diga, no era suficiente, sino que ¿qué? Era necesario que algo más fuerte, más potente, más real sucediera en el hombre. Por eso Dios trajo a un cordero santo, a un cordero puro, para que nos pudiera purificar. Diga, solo así
la amistad con Dios. Solo así tú y yo podemos tener la paz de Dios a través de Jesucristo. Solo así. No hay otro, no hay otro. El hombre del mundo puede decir, no, yo tengo paz, pero vaya a mirar a ver si esa paz le dura. Vaya a mirar a ver si le va a durar. Si de pronto se le acaba el dinero, se le acaba el trabajito, se le acaba, o entra en una prueba para ser probado como hijo, como justo, que dice ser, a ver si ahí se acaba todo, ¿verdad? Y por eso muchos desaparecen de la faz de la tierra, porque así está escrito en la Biblia, ¿cierto? En el Salmo 1 dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, un momento están, pero un momento no están. Pero los que verdaderamente son justos, son hijos de Dios, son redimidos, cumplimos el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra? Entonces tenemos que esmerarnos, esforzarnos más en ser esos hijos de Dios, en ser esos pacíficos. Dice en el versículo 19 de ahí mismo del Levítico, dice cómo hacerlo. Vamos a mirar qué dice. Dice, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada, toda persona limpia no podrá comer la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo estamos limpios, no tenemos nada que estar contaminándonos con el mundo. No tenemos nada que estar participando en lo que hace el mundo. Si usted se junta con un inmundo, ¿cómo va a quedar usted? Inmundo. Entonces, no cabe el argumento que usted tiene un amigo o una amiga muy amigo y no es cristiano. ¿Verdad que no? Porque el amigo principal es ¿quién? Pero el amigo de aquí en la tierra también usted puede necesitar un amigo aquí en la tierra. ¿Cómo debe ser ese amigo? También, también cristiano, también hijo de Dios. A no ser que usted le vaya a influenciar de una manera tan absoluta que pueda lograr que ese amigo sea hijo de Dios. Amén. Dígale a su hermano, tienes que ser la luz. Tienes que ser la paz de Dios aquí en la tierra. Tienes que proyectarla. A eso nos llamó Él. Si tú eres eso, eres bienaventurado. Si tú eres eso, vas a ser doblemente feliz. Pero si tú simplemente vienes a la iglesia, sales allá afuera a hacer lo que a ti te place, lo que el mundo, la carne y todas las tinieblas te ofrece, entonces no eres hijo de Dios. Ojo con eso. Ojo con eso, porque muchos dicen ser hijos y no lo son. La paz de Dios también significa Chelén. Chelén se dice Selén, pero se escribe Chelén. También quiere decir Shalom, que quiere decir Dios es mi paz. Y también quiere decir ser amigo de Dios. Tenemos un amigo de Dios que nos ha dado un muy buen ejemplo todo el tiempo, desde por allá en principio de la Biblia, fuera de Jesús. ¿Quién es? Abraham. Amén. Abraham nos da ejemplo de qué? De ser amigo de Dios. ¿De qué más? De fe. El que tiene fe agrada a Dios. El que no tiene fe, ¿qué? No agrada a Dios. Miremos en Zacarías 8:12. Quiero que usted y yo entendamos algo que Dios mencionó a través del profeta Zacarías en el versículo 12 del capítulo 8. ¿Usted lo tiene? Dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto en la tierra, y los cielos darán su rocío,
y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Simiente de paz. ¿Quién es la simiente de paz? Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo? Murió, ¿cierto? Por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el fruto? Diga yo soy el fruto de la muerte del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque si yo le recibo, entonces pasa esta palabra, dice, habrá simiente de paz y la vida dará su fruto. Y dará su producto en la tierra, dará su producto en la tierra, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Versículo 13. A dormir. Versículo 13 dice, y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas enfuércese vuestras manos. Entonces, ¿qué dice? Que está diciendo Dios a través del profeta Zacarías, que así como nosotros éramos, diga yo, éramos mentirosos, ¿qué eras tú antes? ¿Qué eras? Ya no eres. Ahora eres hijo de Dios, ahora eres redimido por la sangre de Jesucristo. Ahora eres un hijo de Dios pacificador. Diga, soy hijo de Dios, pacificador aquí en la tierra. Eso está diciendo aquí Zacarías. Lo estaba diciendo Dios desde allá. Ya sucedió en ti, en mí, y ahora nos proyectamos a ser pacificadores, a hacer la salvación de esta tierra. Amén. Amén. No nosotros, Jesucristo a través de nosotros. Amén. Y dice que sucederá, como fuiste maldición en las naciones, sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seré bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer? Diga, esforzarme más. En aquel tiempo había un pueblo que tenía que esforzarse. En este tiempo también. Amén. Porque ya nosotros sabemos que hemos sido redimidos, que somos pacificadores y que en Efesios 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué entendemos por estos dos versículos? Dice, Él es nuestra paz. Diga, no hay paz si estoy lejos de Jesús. No hay paz si no lo tengo a Él. No hay paz si Jesucristo no está en mi vida. Leámoslo desde el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiero darle bien. ¿Qué está sucediendo en este momento?
Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, vino a un pueblo judío. ¿Cuántos saben que es así? Y dice en Juan 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes fueron los primeros que le recibieron? Los judíos, ¿verdad que sí? Fueron los primeros. Ahí hubo un pueblo, poquitos, ¿cierto? Los que no recibieron la revelación de la palabra de que venía el Mesías, que era el Salvador, ellos fueron los que le crucificaron. Pero el pueblo que le recibió era judío, ¿verdad que sí? ¿Verdad que era judío? Entonces, ¿qué pasaba? Había división entre aquel pueblo y nosotros. Nosotros no existíamos, nosotros simplemente éramos un pueblo por allá, en otras naciones, a otro lado, y no conocíamos de él. Éramos los gentiles. Y entonces Dios envió a Pablo, ¿verdad?, a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios levantó a este hombre, porque él sí iba a ser capaz de hacerle frente a todas las circunstancias, o porque iba a tener el respaldo de él y poder traer su palabra, su salvación a todo este pueblo, y ahí es donde estamos nosotros. Entonces aquí está diciendo que quitó la barrera, dice, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cómo? Quitando el pecado de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Cuando usted y yo tenemos a Jesús de verdad, lo alimentamos más y más esa relación nuestra con Dios, nos hacemos amigos de Dios, somos hijos de paz, somos pacificadores. Entonces realmente somos ¿qué? El pueblo de Dios, los hijos de Dios. El pueblo judío era el único conocido como supuestamente hijo de Dios, ¿verdad? Y Dios le dio muchos privilegios al pueblo judío, muchos privilegios como de ser la potencia en la tierra, y tantos privilegios que Dios le dio al pueblo de Israel, que se ha ido bajando debido a toda el decaimiento de cada uno. Vemos todo lo que ha sucedido a nivel mundial, pero aquí nos está hablando la palabra de Dios que somos un solo pueblo. Esto sucede como cuando usted va a otra nación o a otro pueblo, y usted va a un lugar y se encuentra un pueblo y se dice, ay, yo siento como que todo este pueblo yo ya lo conocía. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha sucedido bastante. O usted conoce a alguien y yo siento como que a usted lo conozco hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay una relación espiritual. Entonces, ¿qué entendemos acá? La paz de Dios, nuestra paz, es Jesucristo, y con Él fue derribado toda clase de separación entre los pueblos. Por eso, usted tiene que hacer a un lado ¿qué? Las obras de la carne. ¿Qué más? El pecado. Las obras de la carne es cuando usted le dice a la carne, o usted le da permiso a la carne de hacer algo indebido para Dios. Amén. ¿Cuántos entendieron? Entonces, Él es nuestra paz. Israel en nosotros somos convertidos a Cristo. Somos un pueblo cuya raíz es Cristo. Somos dos pueblos en uno. Ya no hay ninguna división. Amén. Pero en nosotros ha sido abolida las obras de la carne a través de Jesús. En nosotros y en ellos también. Como les decía, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron fueron declarados hijos de Dios.
fueron declarados hijos de Dios. Eso mismo somos nosotros. Ya no hay ninguna diferencia entre algunos pueblos y otros. Somos todos un solo pueblo. Pero lo principal, somos llamados a reconciliar. Amén. En 1 Corintios 5, 17. 1 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? Cinco 17 dice, mas el que está, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto mismo, y todo esto proviene de Dios. Entonces, usted era, pero ya no es. Ya somos nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas ya pasaron. Pero quiero que entendamos el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Diga, Dios me dio el misterio de la reconciliación. Perdón, el ministerio, leí mal. Ministerio de la reconciliación. Entonces, el ministerio de la reconciliación es ¿para quién? Diga, para que yo lo realice. ¿Dónde? En mi propia vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi nación. Cuando usted es un pacificador, es un hijo de Dios. ¿Y quién es el hijo de Dios? El que rechaza las obras de la carne. El que dice a Dios, Señor, te voy a obedecer la palabra, tu palabra. Señor, quiero vivir como a ti te agrada. Y ese es el pacificador. El que le gusta ser uno solo con Dios. ¿Cómo le gusta al esposo que sea la esposa? Una sola con él, bien amistosa, ¿verdad? Que estén de acuerdo, que lo respete. ¿Qué más le gusta al esposo? Que le ayude a cumplir con sus sueños, ¿verdad? Que le ayude a llevar un buen presupuesto. Uno solo, diga uno solo. Eso mismo quiere Dios con usted y yo. Dios quiere una iglesia en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir para con Él y para con su iglesia. Dígales, hermanos, si tú no eres uno solo con Dios, mucho menos con la iglesia. Así que como tenemos que ser uno solo con Dios para poder ser uno solo con la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Usted dejó las obras de la carne, usted dejó el pecado, ahora se proyecta ¿en qué? En sumergirse en la obra de Dios, en decirle, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Cierto? No como quienes van y vienen, o van y traen una información y salen y se van y ya, y no pasó nada. No, un hijo de Dios comprometido. Diga, soy un hijo de Dios comprometido. Diga, no voy a simpatizar más con Dios, voy a ser amigo de Dios. Voy a hacer la paz de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso hay que verlo. Usted dice amén, pero de aquí a 3 mesecitos yo veo si ese amén fue real. Porque en 3 meses, ¿qué va a pasar? En 3 meses hay un retiro para sumergir las personas recién llegadas. En 3 meses van a haber bautismo, me imagino. En 3 meses va a haber clases de liderazgo nuevas. Bueno, ya las hay. En 3 meses yo veo si usted dijo ese amén verdaderamente. O usted simplemente es un simpatizante de la obra de Dios. Pero si usted es un simpatizante, usted se pierde de muchas cosas. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios? Diga, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí?
Que seamos uno solo con Él. ¿Y puede ser uno con quién? Con la iglesia, para hacer cosas grandes a través de ti. Miremos en Isaías 49, para que vayamos terminando, qué sucede cuando usted realmente es ese hijo de Dios. Dice, vamos a leer solamente el versículo 15 y 16. Dice, se olvidará la mujer que te dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, mire, esta es una promesa ¿para quién? Para los hijos de Dios. Usted lee todo el capítulo 49, habla del siervo de Jehová, habla de la restauración de Sión, habla de quién es verdaderamente el Hijo de Dios, y habla de que si tu madre se olvida de ti, si tú fuiste alguien que tu papá se fue, tu mamá también, tú estás solo, mire lo que dice ahí, dice, se olvidará la mujer que te dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mire qué promesa tan linda. Diga, soy hijo de Dios. Él nunca se olvidará de mí. Yo no voy a hacer amistad con el mundo. No voy a hacer amistad con la carne. Me voy a sumergir más y voy a ser amigo de Dios. A ver, ¿cuántos lo dicen otra vez conmigo? Diga, soy hijo de Dios. No voy a hacer amistad con el mundo, ni con la carne. Me voy a sumergir en su obra y voy a tener la paz de Él. Voy a hacer su paz aquí en la tierra. Voy a ser pacificador. Y miren lo que dice el 16. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Oh, póngase el dedo ahí en el dedo en la mitad de su mano. Póngase el dedito ahí, cualquiera de sus dedos ahí. ¡Wow! Las manos de Dios, ahí te tienen la mitad. ¿A usted no le parece eso muy grandioso? Maravilloso. Mire, cuando el avión está allá arriba, y a veces hay unas turbulencias muy fuertes que eso parece como cuando uno va por una calle destapada en una camioneta de esas que suenan. Haga de cuenta. Y yo mismo me acuerdo, estoy en el hueco de la mano de Dios. Señor, usted está deshaciendo esas nubes, usted la está, no sé, usted está ahí moviendo todas esas nubes para que este avión pase rápido y llegue rápido. Maravilloso. Estoy en el hueco de la mano de Dios. ¿Quién me puede hacer daño? Nadie me puede hacer daño. Dios toma control absoluto de mi vida. Entonces, si usted es amigo de Dios, si usted tiene la paz de Dios, si usted es pacificador, usted puede disfrutar el que lo tenga esculpido en el hueco de su mano. Dígale a su hermano, usted es amigo de Dios, eso puede disfrutar. Si no, no. ¿Quién toma la decisión? Yo mismo, amén. Entonces, algunos ya la hemos tomado. ¿Qué tenemos que hacer? Sumergirnos más. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios apenas comienza. Diga, el propósito de Dios apenas comienza. Dios apenas comienza. Necesito ser doblemente feliz. Necesito ser 1000 veces feliz. Necesito ser supremamente feliz. ¿Y cuál sería mi felicidad? Mi felicidad es que toda Colombia conozca a Cristo. No sé, ¿la suya cuál será? Diga, la misma. Debe ser la misma, porque usted y yo nacimos del mismo espíritu, ¿verdad que sí? Usted y yo somos redimidos por la misma sangre. Usted y yo tenemos el mismo propósito, que es ¿qué? Restaurar todas las familias de la tierra. Todos los niños, todos los jóvenes, toda persona que necesite de Dios. Necesitamos ser pacificadores, amén.
En Hechos 10, versículo 36, terminamos. Hechos 10, versículo 36, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Entonces, el evangelio de la paz lo anuncian los hijos de paz. El evangelio de la paz lo anuncian los hijos de Dios. El evangelio de la paz lo anuncian los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. El evangelio de la paz solamente lo pueden anunciar los santos, los que tienen una amistad estrecha con Dios, los que han dicho a la carne no, los que han dicho al pecado no. ¿Cuántos entendieron la palabra? Entonces, colóquese de pie y dígale: Señor, quiero seguir siendo tu amigo. Quiero que tu paz sea mi paz. Quiero que tu presencia fluya en mi vida todos los días. Que mi vida vaya de gloria en gloria por la paz tuya en mi vida. Quiero que todo lo que se mueve a mi alrededor, Señor, pueda crecer, pueda aumentar. Quiero, Señor, la paz tuya en mi vida y que fluya tu presencia a través de mi vida. Levante sus manos al cielo y dígaselo. Dígale: Señor, gracias por encontrarme. Gracias por redimirme. Dígale: Señor, iba a ser un hijo de la tierra ahí perdido, un hijo sin sendero, sin norte, pero tú me encontraste, Señor. Tú hiciste de mí ese hijo de luz, ese hijo de paz. Quiero ser pacificador. Señor, quiero reconciliar a toda Medellín contigo, pero necesito tu ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Dígale: Señor, quiero reconciliar a toda mi ciudad contigo. Quiero reconciliar, Señor, primeramente mi vida, primeramente mi familia, primeramente, Señor, los de mi iglesia, Señor, todos los que... invitamos a nuestro primer congreso, Mi Verdadera Identidad, el cual tiene como propósito sacar lo mejor que hay en nuestro interior. Nuestro congreso se llevará a cabo los días viernes 24 y sábado 25 de octubre en la Misión Cristiana Torreón Fuerte. Valor del evento, 50,000 pesos, hasta el 30 de septiembre. Luego de la fecha de corte, el costo será de 60,000 pesos, el cual solo se podrá realizar hasta el 15 de octubre. Para mayor información, acercarse al stand. No dejes pasar esta oportunidad.